Está con nosotros el doctor Ciro Castillo Rojo. Él es candidato al Congreso de la República por el partido PPK, por el Callao con el número 3. Vamos a estar con él en unos instantes, por si acaso. En unos momentos llega el grupo Vez Tal Vez, este extraordinario grupo que ha estado acompañándonos durante toda la semana como la canción estrella de la semana y que es un éxito actualmente en Ritmo Son y en HTV. No se lo pierdan, en unos momentos el grupo Vez Tal Vez con nosotros. Muy bien, doctor Ciro, bienvenido acá al programa, a Extremos en su frecuencia primera. Gracias, hermano. Y le voy a hablar ahora como periodista, no como necesariamente como candidato. Encantado. Usted dice que la sociedad está enferma y usted viene a curarla. Cuénteme cómo es eso. Bueno, ¿cómo se mide el grado de enfermedad de una sociedad? Se mide primero biológicamente por el porcentaje o la prevalencia de las enfermedades, pero socialmente se mide también por el alto grado de criminalidad que puede tener y socialmente también, políticamente, por las enormes brechas sociales que pueden existir. Mientras más grande sea la brecha social, más grande es la herida social que tiene una sociedad. Perfecto. Ahora, dígame, el Callao es un lugar para una ciudad pegada a Lima, por supuesto, que vive un tiempo muy duro de violencia. Esto tiene que ver, por supuesto, mucho con la salud mental de las personas y con su salud física. ¿Cómo lo entiende usted? ¿Cuál cree que es el génesis de esa violencia? Bueno, mira, para entender al Callao primero tenemos que entender su pasado. Para poder comprender el presente debemos de entender su pasado y poder así planear el porvenir de este hermoso y maravilloso puerto que es el Callao. En el pasado del Callao no nos olvidemos que era una ribera de pobladores pesqueros, hasta que llega la colonización. ¿Del pasado remoto me habla de qué tiempo? Te estoy hablando de la zona prehispánica, digamos. Y después de que llega ya la colonización, aquí hay que hacer un poco algo. A partir del siglo XVI. XVI, ¿no? Hay que parafrasear a Borges. Borges decía: los argentinos descienden de los barcos, pero los peruanos descienden de los incas. Nosotros diríamos: los chalacos en esta primera migración descienden de los barcos. Vienen los italianos, vienen los alemanes a poblar básicamente Chucuito y La Punta. Entonces le dan una fisonomía, le dan una característica muy propia, tanto desde el punto de vista étnico, cultural y, por qué no decir, también racial, y que con el tiempo más o menos le deja un sello particular. Los chalacos han sido hombres que han forjado esta tierra conjuntamente con los pescadores chalacos y que, por ejemplo, han dado pues su vida por defender la Constitución, justamente la calle Constitución del Callao se llama así porque murieron muchos chalacos. El perfil del chalaco se caracteriza por ser un hombre muy desinhibido, un hombre, digamos, dicharachero, pero también valiente. ¿No es el mismo del de Lima, entonces, definitivamente? Aparentemente no es el mismo del de Lima, y justamente esa es una de las razones para que se empezaran a crear esas diferencias entre limeños y chalacos, que desgraciadamente se acentuó en el terreno delincuencial, en las cárceles. Después de esto viene ya la otra gran migración chalaca. Si nosotros vemos el Callao moderno, el Callao actual, vamos a ver que ha sido objeto de una segunda migración. Ya nuestros chalacos actuales ya no descienden de los barcos, sino descienden más bien del Ande. Son nuestros hermanos que han venido de Ayacucho, de Puno, que han venido del sur del país, del norte de la selva, descienden del Ande y se afincan en el Callao antiguo y también en los alrededores, generando núcleos poblacionales, algunas ciudades tipo ciudad, dormitorio nada más, y otras ciudades donde se empieza a forjar pues todo un quehacer industrioso, toda una cuestión emergente, ¿no? Y que está dándole la nueva fisonomía al Callao, gente que habla quechua, aymara, en las zonas, por ejemplo, de Ventanilla, gente muy trabajadora, industriales. Sin embargo, pese a todo ello, mi querido hermano
Sandro, el Callao como puerto es un puerto que no mira al mar, es un puerto de espaldas al mar, es un puerto donde sus habitantes no viven de las actividades propias del quehacer marítimo, están de espaldas, y el quehacer marítimo se constriñe a dos cosas, al muelle norte y al muelle sur. Estamos hablando de APM y de DP World. Y la población chalaca está de espaldas a ellos, no como en otros países cercanos aún, de Sudamérica inclusive, porque no ha habido el entronque, no ha habido, digamos, la propuesta, no ha habido el quehacer industrial de las MIPES ni las pymes ligadas directamente a la industria marítima. Hay algunas razones que han permitido que esto esté de espaldas y que se manejen pues de manera, digamos, tremenda los muelles, y que también lo que acontece en ellos sea pues muy particular, de una manera indirecta involucra al Callao, pero lo involucra básicamente en el aspecto delincuencial, no en el aspecto del trabajo, no en el aspecto de la producción, ¿no? Pero ¿cuál es el origen de esa violencia? El origen de la violencia, no solamente en el Callao, no nos olvidemos, Sandro, que el Callao no es otra cosa que una réplica en pequeño de los males que existen en todo el país. Hay una concentración definitivamente allí. Hay una concentración y tal vez hay una mayor cantidad de crímenes. Es que la delincuencia está orientada al sicariato, por el sicariato, digámoslo así, y el sicariato es una cosa secundaria, ¿a qué? A otro tipo de delitos, que puede ser el narcotráfico, que puede ser el delito de la extorsión, en fin, este tipo de organizaciones para delinquir utilizan pues estos mecanismos de sicarios para poder ejercitar este tipo de violencia, y esto ocasiona a su vez todos los días, te lo digo como médico y encima soy cirujano, en todas mis guardias, en casi todas viene un herido de bala o de cuchillo que tengo que operar, y que desgraciadamente son menores de edad. Y en el Callao pues se está ocurriendo algo que solo ocurre en época de guerra. Los padres están enterrando a los hijos, ¿no? Bien, ¿y qué hacer al respecto? Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Para empezar, hay que hacer que el Callao empiece a mirar hacia el mar, que se convierta en una ciudad-puerto. Hay que poner énfasis en las MIPES, en las pymes orientadas a este tipo de industria. ¿A qué se refiere a eso? Me refiero a que se deben de hacer industrias que estén directamente vinculadas, por ejemplo, a las navieras, por ejemplo, a la venta y compra de cosas de importación, exportación aledañas, que vuelvan a existir esos grandes almacenes que habían antes en el puerto, en donde se podía ir a comprar, que ya no existen. Por otro lado, el problema no se limita a eso, es un problema económico que deben manejarlo gente que conoce, que seguramente va a querer hacer una reingeniería portuaria en el Callao, pero desde mi punto de vista, y a lo mejor con un cierto sesgo médico, tengo que decir que el mapa epidemiológico del Callao ha cambiado también. En el Callao tenemos problemas de tipo ecológico tan graves y gravísimos como el problema del plumbismo, el problema del plumbismo relacionado a plomo. Tenemos casos que prácticamente ya pasan a ser antológicos, cuando vemos niños que están naciendo pues con tenores de plomo en la sangre, lo cual no se ve en ningún lado. Amén de toda la juventud y de todos los niños que nacen, que tienen enfermedades ocasionadas por plomo. Y dicho sea de paso, el plomo, como tiene una relación directa con las lesiones cerebrales, las lesiones neuronales, es también copartícipe en la formación de una conducta violenta en la juventud, ¿no es cierto? Niños de 14, 15 años que están usando armas y que están cometiendo crímenes y que se están convirtiendo en sicarios, etcétera, etcétera. Probablemente no sean ni siquiera sicarios, pero se están convirtiendo en mandaderos de otros sicarios. ¿Usted cree entonces que tiene que ver mucho el ambiente con plomo? Mucho o poco, pero tiene que ver. Ahora, no es una de las cosas muy importantes, lo estoy diciendo porque hay que llamar la atención sobre este punto. Pero lo otro, por ejemplo, es la promoción, prevención y fomento de la salud, especialmente en aquellas enfermedades infecciosas que podrían ser controlables. Y a la cabeza de las infecciosas controlables en nuestro país tenemos
la tuberculosis. Han empezado a aparecer bolsones de tuberculosis en el Callao, ha aparecido la tuberculosis ligada al VIH y ha empezado a orientarse esto a formarse nichos de estas enfermedades, especialmente en las zonas más pobres. Por lo tanto, una de las funciones más importantes que debe cumplir también alguien que quiere dedicarse al Congreso, a legislar y a fiscalizar, que son las dos funciones principales de los congresistas, debe ser pues proponer para estas enfermedades, y en mi caso lo hemos hecho, regenerar, reorientar, repotenciar todo lo que es la red primaria de atención. Me estoy refiriendo a la promoción, prevención y fomento de la salud, pero además también hay que entrar en el terreno recuperativo de la salud. Creemos que se debe de formar un gran centro materno-infantil, especialmente en este aspecto madre-niño que ha sido muy descuidado, en el antiguo Hospital Carrión. Se debe convertir en un instituto que abarque una serie de cosas, pero con énfasis en lo materno-infantil. Y amén de ello, aparte de ello, se debe de crear también un nuevo hospital regional. No nos olvidemos que el Callao tiene un ingreso anual de más de 1.000 millones de soles anuales, por lo tanto creo que estamos hablando con cierta base, que se podría hacer muy bien un hospital regional, se podría hacer un hospital en Mi Perú, otro hospital en Ventanilla, y en fin, en Pachacute es otro, porque Pachacute es otro lugar que está perfectamente dicho y hecho para convertirse en un distrito, en un nuevo distrito, ¿verdad? Sáqueme de una duda, doctor Castillo. Dime, Sam. La isla San Lorenzo y el Frontón, estas islas, Palomino también, ¿pertenecen al Callao? Así es, pertenecen al Callao. Son parte del Callao. Y son cuidadas, por decirlo de alguna manera, por la Marina de Guerra, y son consideradas santuarios ecológicos, etc. Hay un proyecto, o han habido varios proyectos de desarrollo urbanístico y turístico en el lugar. ¿Usted cómo lo ve? Existe lo que durante muchos años ha abrigado el sueño de muchos chalacos y muchos peruanos, el sueño del megaproyecto de la isla San Lorenzo. Es un proyecto que significa una inversión de más de 60.000 millones de dólares, si no estoy equivocado. Este proyecto implica la configuración también de un terminal terrestre, como para el aterrizaje de aviones Jumbo. No nos olvidemos que en nuestro país no pueden aterrizar los aviones Jumbo por las características precarias, exiguas de nuestro aeropuerto, que aún recién se está ampliando. Con un solo avión Jumbo de 800 a 1.000 pasajeros podríamos ofertar tranquilamente el turismo de casi un montón de lugares de nuestra patria, incluyendo Machu Picchu, que es el principal, ¿no? Sin embargo, no llega ningún Jumbo al Callao. Digamos, el calado, la profundidad de la isla San Lorenzo es la más adecuada para la configuración de un puerto. Se puede hacer un puerto flotante marítimo, flotante para aeropuerto, que sería mucho más largo. Tiene un montón de características. Sin embargo, esto se ha tratado de hacer y ha sido inclusive presentado por un comandante de la Marina, que seguramente tú te debes acordar el apellido ahora, creo que es el comandante Morales, y que ha sido analizado y ha sido llevado como bandera o como caballito de batalla de muchos candidatos, pero que requiere pues sentarse en la mesa con todos los actores de esto. Esto naturalmente, si se pusiera en práctica, generaría una enorme mano de obra. Sin embargo, todavía queda un poco en el terreno de la especulación, porque no se ha presentado adecuadamente este proyecto. No nos olvidemos que siempre debemos pisar tierra. Pisar tierra significa entender que la mayor cantidad de trabajo la vas a obtener siempre de la pequeña y mediana industria, de las MIPES y las pymes y la construcción. Dígame, doctor Castillo, ese tren de carga actualmente que va desde el Callao hasta el centro del país, ¿puede también esos rieles utilizarse para trenes de transporte que alivien, ¿no? y agilicen el transporte
desde Lima hasta, desde el Callao hasta Lima y hasta la zona este de la ciudad? Nosotros habíamos propuesto de que se haga el trazo número 2 de la línea que va desde Ate hasta el Callao. Esa es una propuesta y esperemos que así sea para que podamos vincular Ventanilla con el Callao directamente. Vincularlo, digamos, desde el punto de vista del transporte, aunque ya está vinculada, pero por lo menos mejorar porque esto, Ventanilla optimizar. va a crecer. Está creciendo. Está creciendo urbanísticamente y las playas también. Así lo que es. le llaman ahora Costa Azul, creo. Mira, tenemos el transporte de minerales que viene por ese tren que acabas de mencionar. Un transporte que siempre ha sido criticado por la poca seguridad que tiene en la polución que ocasiona este tren al transporte fundamentalmente de lo que son los residuos minerales de plomo. Cosa que sí se puede resolver en la medida que nosotros apliquemos los estándares y los protocolos que se aplican en todo el mundo para mejorar esto. Lo que pasa es que no se está haciendo. Y esa es la razón por la cual hemos hablado de la enfermedad esta del plumbismo que ha aumentado enormemente en el Callao. Pero en cuanto a transporte se refiere, no estamos vinculando con un transporte rápido a Ventanilla, estamos pidiendo que se haga la línea 2 directamente. Estamos solicitando también de que se haga una autoridad autónoma del trasplante entre Lima y Callao. No nos olvidemos del enorme problema vehicular que hay entre Lima y Callao, por ejemplo, la incursión del corredor azul en el Callao, etcétera, etcétera, que hasta ahora han generado pues un sinnúmero de días de paro que seguramente tú te debes estar acordando, ¿no? Así es. Ana Rosa, adelante. Doctor Castillo, sí. ¿Cómo está? Usted ha mencionado el desarrollo de la industria en el Callao, de las pymes, el desarrollo del puerto, básicamente. ¿Usted cree que con estos proyectos podría llegar, quizás, no a desaparecer ni quizás ni siquiera tampoco tanto a disminuir, pero a controlar la delincuencia que se está dando actualmente en el Callao? Porque lamentablemente esa es una de las principales características del distrito en estos momentos. Mira, en cuanto a la violencia hay dos formas de tratarla. Es lo mismo que en la cirugía o en la medicina. De una manera rápida, recuperativa, la enfermedad para salvar la vida, y la otra, tratar las causas, las raíces que generan esa violencia. De una manera rápida para tratar la violencia, pues hay que organizar, hay que establecer estrategias que permitan atacarla de manera conjunta, porque no nos olvidemos que las causas del desorden, que las causas de la violencia, que las causas de todo este trastorno social que produce inseguridad ciudadana y un estado de indefensión del ciudadano, son múltiples. Es como en las enfermedades, no es una sola causa. Y una de las causas importantes también de esta violencia es la corrupción. Pero ¿cómo lo atacamos? ¿Cómo podemos atacar esto? Creando una plataforma, un espacio, un lugar en donde puedan confluir las distintas organizaciones, las distintas instituciones, las distintas, disciplinas. Tiene que ser una cosa multidisciplinaria, multifactorial, que más o menos ha sido resumida en el plan de PPK, que dice hagamos un barrio seguro, hagamos sentar a todos los actores de este problema de la violencia y hagamos un barrio seguro donde intervengan la policía, intervenga educación, salud, la iglesia, organizaciones sociales, y empecemos a atacar el problema de abajo hacia arriba. Pero también se debe de atacar la delincuencia de cuello y corbata que existe arriba, porque si no, no vamos a atacar. ¿Por qué existe la corrupción, doctor Castillo? La corrupción se puede entender de dos maneras. O el sistema está permitiendo que la corrupción exista y se genere, o los seres humanos no estamos actuando adecuadamente bajo parámetros de valores, bajo parámetros de principios, etcétera, etcétera. O puede darse ambas cosas. La corrupción existe a veces por una situación crítica que puede darse. Y ahí quería llegar yo cuando hablaba de las raíces de la inseguridad ciudadana y de la violencia. Cuando un joven no tiene oportunidades de trabajo, es más que seguro que tenga que resbalar por el lado de la violencia. Cuando una señorita de escasos recursos, de una familia humilde, no pueda tener otras oportunidades en la vida, es probable que pueda resbalar por el penoso y triste camino de la prostitución.
Y cuando un padre de familia no tiene la oportunidad de sustentar y solventar por falta de oportunidades de trabajo o de otras oportunidades, es probable también que resbale por el camino de la delincuencia. No justificamos absolutamente ninguna de estas conductas, simplemente estamos tratando de explicar. Entonces, esa es la raíz, el fondo, y aquellos ciudadanos que estando en los cargos públicos se aprovechan de esos dineros, se los embolsillan o hacen lo que les dé la gana, o usurpan el cargo cuando no lo saben administrar, esos ciudadanos están cometiendo pues ese delito con esa pobre gente que a veces hasta se suicidan, son genocidas. Por lo tanto hay que actuar, y Pedro Pablo Kuczynski ha planteado pues la muerte civil para este tipo de corrupción en las personas de las altas esferas administrativas. ¿Por qué se produce la corrupción? Es un tema, Sandro, que podríamos pasarnos conversando un buen rato, y es un tema muy penoso y triste. Las causas las estamos viendo, son de ambos márgenes. Probablemente también la institucionalidad no está muy bien cimentada. Probablemente también el Estado requiera ciertos ajustes, ciertas reformas. Nosotros estamos planteando algunas reformas del Estado, y también la educación es un elemento importante en la formación de valores. La permisividad familiar a veces puede generar una conducta no adecuada, una conducta permisiva, después relajada y después delincuencial, ¿verdad? Correcto. Doctor Ciro Castillo, brevemente y para ir terminando, ¿por qué el electorado del Callao debe votar por usted? Mira, Sandro, queridas amigas, soy el doctor Ciro Castillo Rojo y he decidido participar con Pedro Pablo Kuczynski con el número 3. No estoy con el 1 ni el 2. La población chalaca sabe quiénes han ido copando estos números. Yo voy con el número 3, he sido invitado por el Comando Nacional del partido de Pedro Pablo Kuczynski, y creo que en estos momentos la gente debe votar, y no quisiera caer pues en el autobombo, pero debe votar por aquellas personas que han demostrado una ejecutoria de vida que le permita al elector confiar, creer, tener fe en que esa persona no lo va a traicionar. Voy con el número 3, estoy yendo con el número 3 en esta lista de PPK por el Callao al Congreso. Nuestras propuestas son las que hemos ido desbrozando pequeñamente en este programa tuyo, y espero que tengamos ocasión de hacerlas más amplias. Esas son nuestras propuestas, tanto en salud, en seguridad, en generación de puestos de trabajo, en fin. Queremos que la cosa se ataque integralmente, pero queremos que la gente tenga participación también en la elaboración de los planes, de los proyectos y de las decisiones que se tengan que tomar para abordar los graves problemas que tiene el Callao. Marca el número, escribe el número 3, marca el símbolo de PPK. Soy el doctor Ciro Castillo Rojo, que estoy ofreciéndome íntegramente y sin retaseos para cambiar, para transformar y para invitar al cambio al pueblo chalaco. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Ciro Castillo, por habernos acompañado hoy en el episodio 389 de Extremos, y será hasta muy pronto. Gracias, Sandro. Muy bien.